los días. Y a propósito de los 200 días de la emergencia sanitaria por la pandemia, hablamos de cifras que vienen bajando. Hay quienes dicen que lo que ha bajado también es el número de evaluaciones y pruebas que se han realizado. Pero tenemos al ex jefe del Comando COVID, que acaba de renunciar a su cargo, el señor Gustavo Rondón, en línea, para que nos diga ya, no solamente en retrospectiva, sino en proyección, en qué situación está esta parte del Perú. Doctor Rondón, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Mónica, buenos días, Fernando, Carlos, un abrazo grandototote por su día del periodismo. Yo como médico geriatra también quiero dar un saludo a los adultos mayores, es su Día Internacional del Adulto Mayor, y felicitarles a ustedes por estas evaluaciones tan inteligentes, tan sabias con relación a la pandemia. Aquí en Arequipa, Mónica, Fernando, Carlos, sí, se trabajó muy fuerte, hemos demostrado que la unión es el mejor tratamiento para vencer al COVID y seguramente otras crisis superar. Nosotros tuvimos un índice de positividad de casi 30%, 26%, se ha bajado al 14%, se está doblando la cifra de recuperados con relación a los positivos y hemos, imagínate, manejado 47 muertes por día, prácticamente a no tener ninguna o muy pocas. En ese contexto, la letalidad ha bajado de 2.4 a 1.06 y en ese sentido yo tengo que agradecer en todo caso en un gran porcentaje a la población que ha sabido aquilatar las normas. Siempre hay gente que marcha en contrario y creo que al esfuerzo paralelo del personal, del sector y de otras instituciones, como bien lo ha remarcado en su comentario inicial Fernando. Sí, ¿y por qué ha renunciado? Porque la tarea que se nos encomendó, Mónica, era controlar el COVID, bajarlo a lo más que podamos, y creo que así deben ser las cosas. Te dan un encargo y hay que cumplirlo a cabalidad en lo posible, no adueñarse del cargo, y además que el foco de la pandemia ahora en esta fase 4 debe ir más bien ya no sobre el presidente del Comando COVID, creo que sobre cada institución, cada sector, el turismo, transportes, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que la labor cumplida, y nosotros además somos médicos del sector, así que seguiremos también trabajando en ello. Doctor Rondón, muy buenos días. Usted ha dicho que ha renunciado por razones prácticamente naturales, pero esta mañana hemos entrevistado, es decir, mis colegas Patricia del Río y Carlos Villarreal han entrevistado al doctor Celis, me parece, de Arequipa, quien dijo que usted había sido objeto de campañas hostiles de la parte de algunos actores en la lucha contra el COVID en Arequipa. Es importante, por duro que sean hablar de esto, comprendemos su delicadeza de no querer hacer de su tema personal un asunto público, pero es importante que los peruanos sepamos con dureza, si hace falta, qué es lo que ha pasado con nuestro país. ¿Por qué es que somos tan difíciles para unirnos ante un enemigo común? Y por eso me gustaría conocer su testimonio. En particular, el doctor Celis se refirió a un trabajo hostil que habría hecho el gobernador regional y el alcalde de Arequipa. ¿Qué hay de verdad en esta lectura hecha por un médico prominente de Arequipa de las razones de su salida del Comando COVID, doctor Rondón? Fernando, perdón, a ver, solamente un dato, es el decano del Colegio Médico de Arequipa, el doctor Javier Gutiérrez, quien dijo Javier Gutiérrez, sí, nada menos. Correcto. No, a ver, sí ha habido varias cosas hostiles, Mónica, Fernando, Carlos. Por ejemplo, dijeron en un principio, cuando me proponen el cargo, en una pandemia tan complicada, estábamos en catástrofe sanitaria aquí en Arequipa, alguien, imagínense, saltó a decir, no, es que quiere relevancia pública porque va a participar en el Congreso de la República, ¿no? Como que, imagínense ustedes, una cosa mezclada con la otra. Y la verdad de cosas es que yo no voy a ir al Congreso
Congreso, no estoy afiliado a ningún partido, y entonces eso, por ejemplo, se desecha. Es verdad que no hemos tenido mucho apoyo de las instituciones que en todo caso deberían habernos dado más, pero enhorabuena, yo digo, hay que demostrar que también sin presupuestos puedes hacer grandes cosas, y mejor también si no manejas dinero, porque después te envuelven en líos que son hasta ajenos a uno mismo. Entonces, igual dijeron que a mí me daban una cantidad de dinero para asumir el comando COVID, lejos de la verdad, ni un solo sol que pudiera recibir por el cargo. Y sí tengo la satisfacción de haber contribuido a esta unidad de las instituciones, que debería ser lo más fácil, pero que resulta medio complicado. Y sin embargo creo que dio resultado. Y otro apunte más, que había discrepancias entre el nivel nacional y el nivel regional, ¿no? Y en ese contexto yo he podido armonizar, creo, la labor del equipo de la doctora Macetti con el equipo del arquitecto Elmer Cáceres Lica. Así que yo me voy satisfecho por la labor, y fundamentalmente porque creo que debe ser un ejemplo el hecho de unirse para derrotar a un enemigo común que es el COVID. Pero, no podemos pelear entre nosotros, porque hay que reconocer que el único que hay que derrotar es al COVID, y eso hemos hecho en Arequipa. Doctor Rondón, pero entonces no ha habido un boicot de estas autoridades a su trabajo. La pregunta de Fernando me parece oportuna porque la pandemia todavía no ha acabado y se requiere un trabajo articulado entre gobierno central y gobiernos regionales para la persona que lo suceda a usted y puedan enfrentar una posible segunda ola, por ejemplo. ¿Hubo un boicot hacia su trabajo o no? Sí, es interesante el apunte. Ahora, el gran reto en la fase 4 definitivamente está en los alcaldes, con quienes también hemos coordinado, en los gerentes de cada sector productivo, en la comunidad en general. Y una cosa importante también, Carlos, Mónica, Fernando, es que paralelamente a todo ese esfuerzo sanitario se ha podido crecer, por ejemplo, en plantas de oxígeno para cada hospital que hay en la región. Estamos recibiendo 112 máscaras de ventilación a flujo constante. Si hubiese un rebrote, ¿estaría Arequipa preparado para enfrentarlo? Sí, Mónica, yo confío. Obviamente, si el comportamiento también de nuestra gente se desbanda, disculpen el término, no va a haber sistema sanitario en el mundo que lo pueda detener. Pero también es un punto a favor. Mira, en medio de la pandemia, en la que no teníamos camas, en la que no había UCI, en la que no había ventiladores, en la que no había personal, no había oxígeno, especulación encima, poquito a poquito se ha podido ir equipando, y ahora, por ejemplo, tenemos un porcentaje ya de camas libres como para soportar los centros de asistencia temporal también, hay mejores camas para la unidad de cuidados intensivos, estas plantas de oxígeno que no solo son para consumo interno empotrado, sino para llenar oxígenos que se puede dar hasta tratamiento domiciliario o en centros de asistencia temporal. O sea, creo que de algún modo nos ayuda paradójicamente a respirar más tranquilos en Arequipa. Muy bien, agradecemos muchísimo sus declaraciones aquí en Ampliación de Noticias, doctor Gustavo Rondón. Esperemos que en el nuevo encargo, más allá del trabajo médico, se pueda responder igual a la altura de las expectativas. Hay quienes hacen del ejercicio como autoridad o de la política ser básicamente arquitectos del conflicto, pero veremos qué pasa en las siguientes semanas. Muy amable. Vamos a pausa, ya regresamos.